Muy buenas tardes, tengan nuevamente a todos los que nos acompañan, tengan a bien pues tener un saludo de parte de la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. En esta oportunidad vamos a recibir el tema de capacitación sobre límites máximos de residuos y lo que es el Código Alimentario a cargo del licenciado Julio Ruano. Agradeceré que si existiera alguna pregunta o duda, por favor, anotarla en el chat de preguntas y respuestas o en el chat general. Adelante, Julio, el tiempo es tuyo. Gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla. Hoy en la tarde vamos a estar hablando de un tema importante en la parte de los plaguicidas, que son los límites máximos de residuos, aquellos que definitivamente son, los tenemos que cumplir, en especial para poder comercializar adecuadamente. Todos los productos agrícolas que sacamos tienen que llevar un cierto límite máximo de residuos, sobre todo y con mayor razón en los productos de exportación. El día de hoy vamos a estar platicando un poco de esto, así que vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Solo para recordar un poco qué es un plaguicida. Yo creo que ya todos sabemos lo que es un plaguicida y no es más que una sustancia química que es utilizada por el hombre para prevenir, destruir o controlar plagas y enfermedades que causen perjuicio o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, de los productos agrícolas, de las maderas y de cualquier producto o alimento para animales. La mayor parte de los plaguicidas son sustancias sintéticas fabricadas por el hombre. También hay otro tipo de plaguicidas, como los plaguicidas que son extractos vegetales, los plaguicidas orgánicos que se le llaman normalmente. Hay plaguicidas que son elaborados con bacterias, y hay varios tipos de plaguicidas también, pero la mayoría de los plaguicidas que se comercializan y que se utilizan en la agricultura son plaguicidas químicos, sintéticos. Cualquier plaguicida, no importando el tipo de plaguicida que sea, tiene que tener un registro. Y el registro no es más que un proceso por el cual el ente que administra los registros en Guatemala, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería o Alimentación, aprueba o deniega un registro o una solicitud de registro para la venta y comercialización de un agroquímico formulado. Es decir, antes de que uno pueda comercializar un producto agroquímico o un producto plaguicida, este tiene que ser registrado en el MAGA y ahí tiene que pasar una serie de evaluaciones y de análisis para poder obtener el registro, con tal de que el producto al final no pueda ser efectivo para el fin que se destine, es decir, que pueda controlar las plagas, las enfermedades, las malezas, y que tampoco represente un riesgo inaceptable para la salud humana, para la salud animal, ni para el ambiente. Todo producto plaguicida, todo producto agroquímico tiene que tener un registro que es dado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para obtener un registro de un producto agroquímico se necesita una gran cantidad de información, la cual, como les decía, es analizar, y después de analizar toda esta información es que se da el registro. Dentro de la información que se le entrega al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación están desde las propiedades físico-químicas completas del producto, todos los estudios toxicológicos que se le hacen al producto agroquímico, al plaguicida, todos los productos ecotoxicológicos que tienen que ver con el hecho de no hacerle daño a organismos no objetivos dentro de las aplicaciones, todos los estudios de destino ambiental en agua, en aire, en suelo, en las plantas. Se entregan también todos los ensayos de eficacia biológica por el cual se demuestra que el plaguicida que se está registrando es eficaz, ya sea para controlar una plaga, un insecto, un ácaro, etcétera, o una enfermedad o una maleza. También se entregan todos los ensayos de análisis de residuos, los LMR, que los vamos a ver el día de hoy.
se entregan los bocetos de las etiquetas para que sean aprobadas, que al final son con las que se comercializa el producto hacia el público, y además también una serie de información confidencial que incluye todas las impurezas, tanto relevantes como no relevantes, que se les llama, que contienen los productos. ¿Cuál es la finalidad del registro? ¿Por qué se registran los productos agroquímicos? Primero, para que no produzcan efectos perjudiciales tanto en los consumidores, en los agricultores que aplican o cualquier tercero cuando se utilizan de una forma correcta, recomendada de acuerdo a lo que indica la etiqueta y el panfleto. También se registra para estar seguros, después de toda su evaluación, de que no van a tener ningún efecto inaceptable, tanto en la salud como en el medio ambiente, y que son lo suficientemente eficaces para cualquier uso que se destinan, es decir, para el control de cualquier enfermedad, de cualquier plaga, de cualquier maleza. Y nosotros cuando aplicamos un plaguicida en campo y cae en el cultivo, siempre el plaguicida cuando cae en el cultivo comienza inmediatamente, no solo controla la plaga, controla la enfermedad, controla la maleza, sino que al poquito tiempo, casi inmediatamente, comienza el producto a degradarse después de su control, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces siempre queda una cierta cantidad de residuo, tanto en el cultivo como en la fruta o en las raíces o algo, ¿verdad? Y el residuo se define de acuerdo a lo que tenemos aquí en pantalla, de acuerdo al códex. Y es cualquier sustancia especificada presente en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. El término incluye cualquier derivado del plaguicida como productos de conversión, metabolitos, productos de reacción y las impurezas consideradas de importancia toxicológica. Todos los residuos se expresan normalmente en partes por millón, ¿ya? Esa es la expresión normal de un residuo, partes por millón o miligramos por kilogramo de producto. Y luego de ahí se define también por el códex lo que es el límite máximo de residuos. Y este es la concentración máxima de un residuo de un plaguicida, expresada siempre en miligramos por kilogramo o en partes por millón, que es lo mismo, y que es recomendada por la Comisión del Códex Alimentarius y que es legalmente permitido ese nivel de residuo en o sobre los alimentos, ¿verdad? Y los piensos para animales. Todos los LMR se basan en datos de buenas prácticas agrícolas y los alimentos derivados de productos que cumplen con los LMR son toxicológicamente aceptables. Todos los LMR provienen de datos experimentales en campo con buenas prácticas agrícolas y son expresados en miligramos por kilogramo. Cualquier producto alimenticio que llegue a la mesa de cualquier consumidor, si cumple con tener los LMR bajo especificación, es decir, no superan en mucho los LMR, significa que el producto es aceptable toxicológicamente, nunca le va a hacer daño a la persona que los consume. Algunas veces se confunde porque se considera que los límites máximos de residuos, si se superan, pueden ser, ya el producto puede ser malo. No es así. Los límites máximos de residuos o los LMR no son límites toxicológicos de concentración, que si se sobrepasan dan lugar a efectos tóxicos. Esto hay que tenerlo muy en claro y más adelante lo vamos a explicar un poco mejor. ¿Cómo se estudian los LMR? En todo plaguicida siempre se estudia o siempre se estima el riesgo que estos pueden tener hacia el ser humano, que es al final quien consume todo lo que se produce en campo. Cualquier cosa que se produce en campo, desde frutas, vegetales, raíces, etcétera, siempre generalmente han sido tratados con plaguicidas para una buena producción agrícola. Y entonces, al final, todos esos alimentos que llegan al consumidor, se tiene que estimar qué riesgo tiene para el consumidor después de haber utilizado los plaguicidas. ¿Qué es el riesgo? El riesgo no es más
que el peligro por la exposición. El peligro, pues, es intrínseco del producto. Cada producto tiene un peligro en sí. Algunos productos son más peligrosos y otros productos son menos peligrosos. Eso es el peligro, la caracterización de la toxicidad de ese producto en sí. En el caso de plaguicidas, básicamente la caracterización del peligro del producto se ve en lo que es la toxicología aguda o la DL50, que al final es expresada en la etiqueta por medio de la banda toxicológica, el color de la banda, pero también se ve en toda la información de la toxicología subcrónica y crónica, que son estudios que se hacen a largo plazo en animales sobre la toxicología del producto, y especialmente en la ingesta diaria admisible, que ahí vamos a ver más adelante lo que significa la IDA o la ingesta diaria admisible. Ese es el peligro, que ese peligro es intrínseco, es específico de cada producto. Y luego la exposición es cuánto queda de ese producto que se aplicó en los alimentos y cuánto ingerimos en promedio de esos alimentos que van a contener en algún momento parte de ese producto. Esa es la exposición, a cuánto estamos expuestos. Esas dos cosas, la caracterización del peligro y la caracterización de la exposición, lo que hacen es hacer la estimación del riesgo que puede llegar a tener el consumidor al consumir los alimentos. Y a eso es lo que se le llama los límites máximos de residuos. Y también de ahí se ponen los tiempos de carencia, que ahí lo vamos a explicar también. La caracterización del peligro, vamos a comenzar hablando de esto. Como les decía, es intrínseco de cada producto y prácticamente depende del producto formulado. Ustedes saben que el producto formulado tiene el ingrediente activo grado técnico, que es el producto que al final hace la acción biológica contra la plaga y además trae solventes, surfactantes, aditivos y estabilizantes que hacen que el producto pueda ser aplicado en el campo, disuelto en el agua y aplicado por medio de una mochila en el campo. Sobre este producto formulado y el ingrediente activo grado técnico es que se hace toda la caracterización del peligro y toda la caracterización del producto. Dentro de lo que se ve es la parte toxicológica del producto, donde se ve la toxicología aguda, es decir, qué tan la toxicología aguda es aquella que indica qué tan peligroso es el producto en una sola dosis para el ser humano o para los animales. Se hacen también estudios de toxicidad subcrónica, de toxicidad crónica, se hacen todos los estudios de residuos, se hacen estudios de la ecotoxicología aguda, de la ecotoxicología subcrónica, ecotoxicología crónica, y de todo eso proviene lo que son las dosis de referencia, que es la ingesta diaria admisible. También a este producto se hacen todos los estudios de destino ambiental, que es el comportamiento en suelo, en agua, en aire. Se hacen estudios de degradación del producto, de movilización, de disipación, de acumulación y todos los estudios de eficacia agronómica. Aquí al final todo esto es lo que se evalúa para que el producto se comercialice y que sepamos que al aplicarlo bien en campo va a controlar las plagas y al mismo tiempo no va a causarle daños ni al agricultor, ni al medio ambiente, ni a las personas que van a consumir la producción agrícola. El peligro del producto está básicamente en la parte de la toxicología, ¿verdad? Ahí es donde se demuestra qué tan peligroso o qué tan menos peligroso en sí puede ser el producto. Y de todos los estudios que se hacen, una de las partes más importantes es la toxicología crónica, que es una toxicología, son estudios que se hacen en animales durante todo su periodo de vida, a los cuales se les ha dado dentro de su alimento una cierta dosis del ingrediente activo del producto plaguicida todos los días dentro de la dieta. Y al final se observa cuál dosis es la que, ¿cómo se llama? En los animales no les ha causado ningún efecto en su salud. A eso se le llama el NOEL, o el nivel de efecto no observado.
que es la concentración o dosificación del ingrediente activo en la cual no se observa efecto en la especie y sexo más sensibles en los estudios de toxicidad crónica. Esto se expresa en miligramos por kilogramo. Significa que nosotros le dimos, por poner un ejemplo, 0.5 miligramos por kilogramo de peso corporal del animal en la dieta todos los días animal, y al final de su vida, que podrán ser, dependiendo del animal en estudio, que puede ser rata o un perro, pues ¿cómo se llama? De 24 meses a un poco más, al final de su vida se analiza el animal y se ve que no hubo absolutamente ningún efecto en ninguno de los órganos del animal. A eso se le llama nivel de efecto no observado. Y de ahí proviene la ingesta diaria admisible, que es básicamente el dato anterior, el nivel de efecto no observado transmitido al humano. Y es la cantidad de un compuesto que un individuo puede ingerir durante toda su vida sin sufrir absolutamente ningún daño. Esto se expresa en miligramos por kilogramo de peso corporal de la persona por día. Y el ADI, que es la ingesta diaria admisible, se saca del NOAEL, que es el nivel de efecto no observado que vimos en los animales del laboratorio, que fue la dosis que nunca les hizo daño, dividido dentro de 100. ¿Y por qué se divide dentro de 100? Porque ese valor que se sacó en los animales del laboratorio se extrapola hacia el ser humano y se divide dentro de 100 porque se supone, el primer 10, se supone que el humano es 10 veces más sensible que cualquier animal que estuvo en laboratorio, ya sea rata, gallina, conejo o perro, por ejemplo. El ser humano es 10 veces más sensible que eso, es una suposición. Y otro segundo 10, que supuestamente dentro del ser humano, el ser humano que tiene una enfermedad, o un niño, o una mujer embarazada, por ejemplo, o una persona ya muy adulta, puede ser 10 veces más susceptible que un ser humano con salud normal. Por eso es que el valor se divide dentro de 100. Es un valor que da seguridad, es un valor de seguridad que a los, ¿cómo se llama? Datos observados en los animales de laboratorio se divide dentro de 100 como seguridad para extrapolar ese valor al ser humano. Luego vemos lo que es la caracterización de la exposición. Y primero, en la exposición, lo primero que se hace es la evaluación de los residuos de un plaguicida que quedan en el cultivo. Y estas evaluaciones se hacen en campo, bajo requerimientos de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Se hace en varias zonas agroecológicas, utilizando 1 o 2 temporadas agrícolas, y generalmente se utilizan los mayores datos que una etiqueta tiene. Se utiliza el mayor número de aplicaciones por temporada, la máxima dosis que se ha recomendado para ese producto y el menor tiempo entre la última aplicación y la cosecha. Y entonces lo que se hace es obtener varias curvas dependiendo de las zonas agroecológicas donde se utilizaron, y cuando el producto se hace la aplicación en campo, se toman muestras al 0 día, o sea, después de hacer la aplicación, y después se van tomando muestras en diferentes días y se analiza la cantidad de residuo que va quedando. El producto se va degradando conforme al tiempo y llega un momento en que ya no es detectable después de varios días después de la aplicación. Sin embargo, cuando el producto llega más o menos al nivel de una degradación del 50%, es donde se comienzan a fijar los límites máximos de residuo. Es decir, se aplica, el producto comienza a degradarse, se van tomando muestras de intervalo de días, analizando los residuos que quedan, y más o menos cuando el nivel de degradación del producto ha llegado a más del 50%, ahí es donde se toma el límite para los límites máximos de residuos.
Se toma acá porque el tiempo restante que transcurre es el tiempo en que uno ya cosecha, lleva el producto a la planta de tratamiento, lava el producto, lo embalaja, lo manda a los centros de distribución y cuando llega al consumidor prácticamente ya los residuos van en cero. En el 50% más o menos de la degradación del producto en campo es donde se fija también el periodo de carencia que se le llama. Significa, ¿qué es el periodo de carencia? El periodo de carencia viene estipulado en todas las etiquetas. Significa que cuando nosotros hacemos una aplicación y el periodo de carencia es 21 días, por ejemplo, acá, significa que después de la aplicación nosotros podemos llegar a cosechar después del día 21. Cada producto agroquímico tiene su periodo de carencia. Hay algunos que su periodo de carencia es de 2 días, de 1 semana, de 30 días. Eso dependerá del producto, porque hay productos que se degradan muchísimo más rápidamente que otros. Entonces, todo esto pues son evaluaciones que se hacen en campo. Luego también se necesita, pues definitivamente que existan laboratorios con buenas prácticas agrícolas y acreditados precisamente para hacer todos los estudios que se vieron y que se tomaron de muestra en el campo. Todos esos estudios pues dan resultados y después con un calculador que es un programa específico. Este calculador que está aquí, por ejemplo, es de la Unión Europea. Se meten todos los datos en el calculador y este calculador, este programa, lo que hace es redondear el límite máximo de residuo para ese plaguicida en específico, del cual se estuvieron haciendo todos los estudios. Por ejemplo, en este caso, el calculador determinó que el límite máximo de residuo de ese plaguicida que se ha aplicado es de 0.05 partes por millón para ese plaguicida específico y en ese cultivo específico. Cada cultivo tiene su límite máximo de residuo para cada plaguicida en específico. Y luego el otro componente para determinar la estimación de riesgo a un consumidor es el componente alimentario, porque depende qué comemos también y cuánto comemos. Todos los productos que podamos consumir en la ingesta diaria nuestra pueden llegar a contener algunos residuos de algunos productos, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Comemos frijoles, comemos pan, luego comemos carne, cereales, verduras, frutas, etcétera. Todo eso es lo que determina al final la ingesta diaria, la ingesta real que la persona consume diariamente de alimentos. En Guatemala, ¿qué consumimos diariamente? No hay un dato exacto. Hubo datos hace varios años que los hacía el INCAP, hace muchos años que no lo hacen, pero tenemos la suerte de que la FAO, la Organización Mundial de la Salud en específico, tiene datos de estudios dietarios del consumo de alimentos para prácticamente todos los países. Y hay estimaciones de consumo dietarios precisamente para nuestra región centroamericana y algunos para la región latinoamericana. Es decir, que sí se sabe en promedio cuánto de maíz, por ejemplo, se consume diariamente una persona en Guatemala, cuánto de tomate consume una persona diariamente en Guatemala, etcétera, etcétera. Esos estudios existen y están en bases muy grandes que tiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces, al final, para estimar el riesgo al consumidor, lo que se hace al final es determinar el riesgo que tenemos en la dieta diaria. Y para eso, lo primero que se hace es determinar cuál es la ingesta máxima permisible del ingrediente activo que vamos a calcular. En este caso voy a poner yo como ejemplo un fungicida que es el clorotalonil, que es muy usado en Guatemala. Y la ingesta diaria admisible del clorotalonil es de 0.015 miligramos por kilogramo por día, por el peso corporal humano promedio que es de 60 kilogramos. Es decir,
que la ingesta máxima permisible del clorotalonil es de 0.90 miligramos al día por persona. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos en la dieta de todo lo que consumimos en el día, llegar a consumir dentro de esa dieta 0.90 miligramos de clorotalonil todos los días, durante toda nuestra vida, sin que eso nos haga absolutamente ningún daño. Mucha gente me pregunta de dónde se sacan, por ejemplo, las ingestas diarias admisibles o ese 0.15 miligramos por kilogramo por día. Hay varias bases de datos en las cuales uno puede accesar para encontrar esas ingestas diarias admisibles. Una de las bases de datos que yo más utilizo es la de una universidad inglesa, que es la Universidad de Hertfordshire. Les voy a enseñar aquí, permítanme un momentito. Aquí está ¿cómo se llama? El sitio web de esa universidad. Voy a entrar al sitio web para que vean los datos que uno puede obtener dentro de esa. Solo voy a dejar de. Gracias, Julio. No sé si ahí se está viendo ya la pantalla de la base de datos. Sí, Julio. Ya ¿sí? Se está viendo. Sí, gracias. Ok, esa es ¿cómo se llama? La página de esta universidad que les decía, la Universidad de Hertfordshire, que es de una universidad de Inglaterra. Es una de las universidades que tiene una de las mejores bases de datos en plaguicidas. ¿Ya? Se puede ver en español. Y vamos a ver, por ejemplo, estábamos viendo lo que era el clorotalonil. Uno aquí puede ver todos los datos bases de datos de insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros. Voy a irme a fungicidas, y en fungicidas está por orden alfabético, y voy a buscar clorotalonil. Y aquí está el clorotalonil. Si nosotros nos vamos a la página del clorotalonil, vamos a ver que vamos a encontrar en esta base de datos una gran información sobre ese producto. Este del clorotalonil, ustedes saben, es un fungicida, ¿verdad? De amplio espectro, ¿verdad? Hay un montón de información, hay informaciones generales, por ejemplo, aquí indica que está, ¿cómo se llama?, aprobado para la mayor parte de los países europeos, y está un montón de informaciones desde el estatus general, el tipo de plaguicida, el número CAS, el número CIPAC, el nombre UPAC, está el tipo de formulaciones que más se utilizan, todos los datos de destino ambiental del producto, todos los datos de degradación del producto, todos los datos de absorción y movilidad de suelo, índices de destino, metabolitos claves, están todos los datos de ecotoxicología en aves, en invertebrados, en algas, abejas, etcétera, etcétera, lombrices de tierra. Y aquí en la salud y protección humana están algunos de los datos importantes sobre la toxicología de este producto para el humano. Desde la DL50 oral, por ejemplo, que es de mayor de 5,000, es un producto de baja toxicidad humana. Y aquí están los datos de la ingesta diaria admisible. Si se dan cuenta, es de 0.15 miligramos por kilogramo por peso corporal al día, ¿verdad? Aquí ustedes pueden encontrar todos esos datos que les estaba indicando. Voy a volver a la otra pantalla. Ahí estamos. Sí, Julio, estamos ¿sí? Adelante. Entonces, bueno, ¿cuál es la ingesta máxima permisible para el ser humano? Es de 0.9 miligramos de clorotalonil por día para un ser humano, con un peso corporal promedio, que es como la Organización Mundial de la Salud lo determina. Posterior a eso, se tiene que determinar la ingesta diaria máxima teórica. O sea, eso ya va de acuerdo a la dieta. Es decir, cuánto alimento consumimos al día multiplicado por el límite máximo de residuo que ese alimento
o que ese cultivo tiene específico para el clorotalonil nos va a dar la ingesta diaria máxima teórica de ese producto. Y luego eso lo hacemos por cada alimento que consumimos. Y luego si sumamos todas las ingestas diarias máximas teóricas que tiene que ver con la dieta, nos da la ingesta diaria máxima teórica total. De ahí podemos ir viendo el riesgo al consumidor. Como ejemplo, yo puse aquí 4 cultivos que ingerimos aquí en Guatemala prácticamente casi todos los días, ¿verdad? Puse tomate, maíz, frijol y papa. Y aquí están los límites máximos de residuos de acuerdo al Codex. El tomate tiene el límite máximo de residuo de clorotalonil para el tomate es de 5 miligramos por kilogramo. El del maíz es de 0.01, el de frijol es de 1 y el de la papa es de 0.30. Y si esto, que es el límite máximo de residuo de clorotalonil en el cultivo, lo multiplicamos por la cantidad máxima que nosotros consumimos al día, esto de acuerdo a las bases dietarias que tiene la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en Guatemala de tomate consumimos aproximadamente al día 0.0255 kilogramos, de maíz 0.418 y así, ¿verdad? De papa también bastante, casi igual que el tomate. Si el límite máximo de residuo, que es de 5 del tomate, lo multiplicamos por la cantidad diaria de tomate que nosotros consumimos, nos da la ingesta diaria máxima teórica que nosotros estaríamos consumiendo de clorotalonil. Eso nos da 0.1275 miligramos al día. Hacemos esto por cada uno de los productos y nos indica que al final podemos llegar a consumir 0.153658 miligramos de clorotalonil por día. Si ustedes se dan cuenta, la ingesta máxima permisible es 0.90 y aquí estaríamos consumiendo solo 0.15 miligramos al día, muchísimo menos de la ingesta máxima permisible, que es la ingesta diaria admisible, ¿verdad? Por peso corporal. Y normalmente los cultivos nunca superan los límites máximos de residuos, generalmente siempre andan por debajo. Entonces, si nosotros comparamos la ingesta diaria máxima total dentro de la ingesta máxima permisible, lo dividimos y nos da un 17%, que sería el 0.153658 dentro del 0.90. Y el máximo admisible dentro de esa estimación es el 100%. Media vez de abajo del 100% no hay ningún riesgo en que el producto nos vaya a hacer daño, aunque lo consumamos todos los días durante toda nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y hay algo importante. Normalmente la ingesta diaria máxima total de los límites máximos de residuos siempre anda muy por debajo de la ingesta diaria admisible. Y recuérdense, la ingesta diaria admisible también tiene un factor de seguridad de 100 de acuerdo a los estudios de laboratorio. Es decir, que los estudios de laboratorio están por acá, en los animales de prueba. La ingesta diaria admisible, que es la que se extrapola al humano, es 100 veces menor. Y los límites máximos de residuos y la máxima, y sobre todo la ingesta diaria máxima total, generalmente y siempre están por debajo de la ingesta diaria admisible. Para eso sirven los límites máximos de residuos, para saber que no vamos a tener absolutamente ningún riesgo con un tomate que se ha cultivado y que mantiene sus límites máximos de residuos como legalmente se estipulan. Si los mantiene, aunque comamos tomate un montón todos los días durante toda nuestra vida y que esos tomates siempre tengan clorotalonil bajo esos límites máximos de residuo, nunca vamos a obtener absolutamente ningún riesgo en nuestra salud. Espero que eso haya quedado un poquito claro, porque a veces se confunde un poco. En resumen, para calcular los límites máximos de residuos, en primer lugar, se ven todos los estudios de metabolismo y en especial se mira
el nivel de efecto no observable que les expliqué y la ingesta diaria admisible, lo cual nos lleva a la ingesta máximas permisibles del producto por día. Luego, que la identificación del residuo comprende no solo el plaguicida, sino todos los metabolitos y productos de reacción que pudieran haberse dado dentro de la degradación del producto. Luego, los resultados son resultados de estudios de residuos en vegetales y hechos en campo. Esos no son hechos en laboratorio, son hechos en campo, bajo condiciones normales de campo. Luego tenemos que tener todos los estudios de alimentación, de la dieta alimentaria, de lo que consumimos al día, y también tiene que ver los límites de detección de los métodos analíticos, porque hay un momentito en que el método analítico pues ya no detecta residuos. ¿Cuáles son los objetivos de los límites máximos de residuos? En primer lugar, es controlar el uso de plaguicidas para que todo el mundo los utilice correctamente. Si nosotros un plaguicida lo utilizamos de acuerdo a lo que indica la etiqueta, es decir, con la dosis correcta, con las aplicaciones máximas que indica la etiqueta que podemos hacer, con la alternancia, es decir, que entre una aplicación y otra, la etiqueta nos dice cada cuánto podemos hacer una aplicación, cada 15 días, cada semana. Eso también lo tenemos que respetar. Y respetando el tiempo de carencia que nos indica la etiqueta, los límites máximos de residuos nunca van a superar los que están fijados por el Códex o por la EPA o por la Unión Europea. Siempre vamos a estar seguros de que vamos a estar dentro de los límites máximos y nunca le vamos a hacer o llevar ningún riesgo al consumidor. Precisamente el límite máximo de residuos sirve para eso, para la protección de la salud del consumidor y también para facilitar el comercio. Actualmente, si uno quiere exportar productos, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, Canadá, a Japón, cuando el producto llega a Estados Unidos, por ejemplo, tiene que cumplir con los límites máximos de residuos, que eso los tiene la EPA. EPA pone sus propios límites máximos de residuos. Si nosotros mandamos a Europa, nos vamos a regir por los límites máximos de residuos que impone la Unión Europea. Ellos tienen sus propios límites máximos de residuos. Y, por ejemplo, si enviamos otro de los países con los que más comercializa Guatemala es con Centroamérica, con El Salvador, con Honduras, por ejemplo, que mandamos muchísima verdura y fruta para allá. Los límites máximos que El Salvador y Honduras utilizan son los límites máximos del Códex, que son el Códex es utilizado por todos aquellos países que no tienen sus propios límites máximos de residuos, como los países avanzados o como Estados Unidos, Japón, Europa. Entonces, ¿quién regula los límites máximos de residuos? En principio, el Códex Alimentarius, para todos aquellos países que no tienen sus propios límites, y los países o unión de países que los tienen, pues cada uno de ellos tendrá sus normas. Estados Unidos tiene la propia, Unión Europea tiene la propia. Cuando uno exporta, tiene que exportar productos que sabe que los límites máximos de residuos de los productos plaguicidas que uno utilizó al producir producto agrícola tienen que cumplir con el LMR. Ahora bien, ¿dónde encontramos los LMR o dónde están? Vamos a empezar primero con el Códex Alimentarius. Códex Alimentarius tiene su página web. Aquí abajo está la dirección de la página web del Códex Alimentarius. Y cuando nosotros le damos clic ahí, entramos a la página principal del Códex. Y dentro de la página principal del Códex, nosotros vamos a la pestaña que dice Textos del Códex. Nos despliega una serie de normativas y códigos que él tiene. Y en la parte de abajo está lo que es la base de datos en línea del Códex. Uno le da clic ahí y luego del lado derecho aparece ya lo que son los límites máximos de residuos de plaguicidas. Cuando uno ya le da clic en esa parte, entonces ya se va a la página, a la página donde están los residuos de plaguicidas en los alimentos y en los piensos, que es del Códex Alimentarius.
En esta parte de acá hay una parte que dice índice de plaguicidas y si nosotros le damos clic ahí, ya nos manda a una página donde están todos los plaguicidas listados por orden alfabético que tienen límites máximos de residuos de acuerdo al códex. Vamos, yo aquí voy a tomar como ejemplo los límites máximos de glifosato en maíz, solo como un ejemplo para que lo vayamos viendo. Entonces, si nosotros acá ya le damos clic en glifosato, ya nos sale absolutamente todos los cultivos donde el glifosato tiene límite máximo de residuo. Y si se dan cuenta, el límite máximo de residuo para maíz del glifosato es de 5 miligramos por kilogramo para maíz en el códex. Con Estados Unidos tiene una página también que es el Código Electrónico de Regulaciones Federales. En la parte de abajo ustedes ven la dirección de esta página. Cuando uno entra a esta página. La página de la EPA en Estados Unidos, que es esta, es un poco más complicado, no es tan amigable, porque ahí, si uno aquí comienza a bajar, va a encontrar absolutamente todos los plaguicidas y sus tolerancias, pero no están en orden alfabético, entonces hay que irlo buscando hasta encontrar el que uno quiere. Cuando encuentra el glifosato, pues le da clic acá y ya la manda a una tabla donde están las tolerancias para glifosato y ahí están todas las tolerancias por cultivo. Está el cultivo y está la tolerancia o el LMR, el límite máximo de residuo, que es en ppm, en partes por millón, que como les decía, lo mismo que miligramos por kilogramo. Si seguimos bajando ahí, vamos a encontrar, por ejemplo, el maíz. Y para Estados Unidos, para la EPA, la tolerancia o el LMR para maíz de glifosato es de 5 partes por millón también. Esta página, como les decía, es un poquito complicada a veces porque, por ejemplo, si nosotros queremos buscar brócoli, si se dan cuenta, brócoli aquí no existe, no está. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al final de esta tabla, vamos a encontrar también algunos grupos de vegetales. Y en este grupo de vegetales hay un grupo de vegetales que se llama brásica, que es donde debería estar el brócoli, e indica que la tolerancia o el límite máximo de residuos del glifosato para las brásicas es de 0.2 partes por millón. Ahora bien, ¿qué productos están en este grupo 5? Si nosotros nos vamos al principio, vemos que hay una indicación que dice tablas de los grupos de cultivos. Si uno le da clic aquí, se puede ir al grupo 5, donde están los cultivos del grupo 5 que nos indicó anteriormente, y aquí, según vemos, ya está el brócoli. Y el brócoli, pues dice que está en el 5A, que es básicamente, es este, ¿verdad? Que tenía 0.2 partes por millón como límite máximo de residuo para el glifosato, para el brócoli. La tabla esa de Estados Unidos un poquito complicada. Sin embargo, la industria en Estados Unidos hizo una tabla muchísimo más accesible y mucho más amigable. Es la BC Global Logging, así se llama, BC Global, así se llama la empresa que lo hizo. Y aquí está la dirección de la página web. Para eso uno se tiene que suscribir, pone su número de mail, ¿verdad? Y un password que uno pone y uno se suscribe. Y luego con ese mail y ese password uno ya puede ingresar a la página de ellos. Es completamente gratis. Hay alguna parte de esta página que puede ser pagada y que le da muchísimo más información, pero para si uno lo único que desea es saber cuál es el límite máximo de residuos de un producto para un cultivo en Estados Unidos, con esta página es más que suficiente. Entonces, si uno pone su mail y su password, si ya está registrado, entonces lo va a mandar a este tipo de página, esta página, donde aquí dice el tipo de cultivo y el tipo de plaguicida que uno está buscando.
Puede ser desde todo o de seleccionar alguno. Por ejemplo, yo aquí seleccioné maíz y en los plaguicidas seleccioné glifosato. Entonces, luego ya le da uno que lo mande al reporte y en el reporte nos dice que en Estados Unidos para maíz el glifosato tiene un LMR de 5 miligramos por kilogramo o 5 partes por millón. Este es muchísimo más fácil y es muy fácil de usar, ¿verdad? Luego, la otra página que se utiliza también bastante, la página de la Unión Europea. Aquí está la dirección de la página de la Unión Europea. Uno entra a esta página que ustedes ven ahí, y ahí ustedes, que es la página de la base de datos de ¿cómo se llama?, de plaguicidas de la Unión Europea, en especial los LMR. Uno se puede ir a buscar la sustancia activa, el ingrediente activo, que es lo que estamos haciendo. Le da uno a clic, también puede usarlo, puede buscar, ¿cómo se llama?, cultivos y otras cosas, ¿verdad? Aquí le digo para buscar ingrediente activo y lo manda luego a una página donde uno busca el ingrediente activo que está tratando de encontrar. Los nombres, pues hay que ponerlos en inglés, y en la parte de abajo ya les saca si hay uno o más tipos de ingredientes activos del que uno está buscando. Aquí solo sacó uno, que es el glifosato, y cuando uno le da ya clic en el glifosato, ya lo manda a la página del glifosato. En primer lugar, aquí aparecen varios datos de la misma, ¿cómo se llama?, de la misma sustancia. En primer lugar, aparece del lado superior derecho si la sustancia está aprobada o no está aprobada para su uso en la Unión Europea. Aquí por lo menos indica que el glifosato sí es de uso aprobado en la Unión Europea, ¿verdad? Ahí hay otros datos legales que incluyen, y en la parte de abajo están los límites máximos de residuos, ¿verdad? Y ahí, si uno entra a la página ya de los límites máximos de residuos del glifosato y puede buscar dentro de eso, porque hay una gran cantidad de cultivos, es enorme la cantidad de cultivos que tienen límites máximos de residuos en la Unión Europea. Uno puede buscarlo por maíz, corn, ¿verdad? Y entonces ya ese le envía a la página exacta donde está el maíz. En este sentido, dice que el maíz para Unión Europea, para glifosato, tiene una tolerancia o un límite máximo de residuo de 1 parte por millón. Estas son las 3 páginas que más se utilizan. La estadounidense, la de Unión Europea y el Codex para aquellos países centroamericanos, y que es a donde más se envían las exportaciones agrícolas de Guatemala. En resumen, vimos que para el cultivo de maíz, en el Codex, el LMR era de 5, en Estados Unidos era de 5 y en la Unión Europea es de 1. Muchas veces estos valores van a cambiar. La Unión Europea normalmente es mucho más restrictiva que Estados Unidos y que el Codex, ¿verdad? Aparte de que también muchas veces tiene que ver si el producto se consume mucho, se consume poco en un país. Eso también depende de que los países pongan mayores o menores límites máximos de residuos. Pero esos son los límites máximos que vimos. Si nosotros quisiéramos exportar maíz a la Unión Europea, no puede llevar residuos de glifosato mayores de 1 parte por millón. Y si va para Estados Unidos, pues puede llevar hasta 5 partes por millón. Y si va para El Salvador, podrá llevar 5 partes por millón. En Guatemala, ¿qué se aplica? De acuerdo a un acuerdo ministerial que salió en el 2009, que es el 343-2009, indica que Guatemala, para sus cultivos y para determinar sus límites máximos de residuos, tiene uno, que serán aquellos que hayan sido desarrollados en el país. Actualmente no existen, pero el acuerdo fija que si en algún momento Guatemala llega a desarrollar límites máximos de residuos para sus propios cultivos acá, pues serán los primeros que se tomen en cuenta. Si no, se toman actualmente los límites máximos de residuos del Codex. Si no estuviera el cultivo y
producto o el plaguicida dentro de los límites máximos de residuos del Códex, se utilizarán los de Estados Unidos, es de la EPA, y si no, pues se utilizarán otros que se adapten a las condiciones climatológicas de nuestro país. Eso es básicamente. Bien, esta es la charla que tenía el día de hoy con respecto a los límites máximos de residuos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto, me la pueden hacer ahorita. Y si no, ahí está mi mail, es jruano.gremiagro@industriaguate.com. Con muchísimo gusto, cualquier consulta que tengan, si quieren ampliar información o lo que sea, o les puede ayudar con algo más, ahí estoy a las órdenes y generalmente siempre contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la información que acabas de compartir. De momento no tenemos consultas. Vamos a dar un minuto para ver si logramos entender alguna de ellas. Entonces, de lo contrario, pues agradecerte por el tema que has tenido a bien dar con nosotros. Antes de poder verificar si ingresa alguna consulta, darles a conocer que mañana a la misma hora vamos a tener el tema Tratados Internacionales y Normas FAO. Entonces, siempre atentos, por favor, a los correos electrónicos al momento de enviarles el enlace para su conexión. Julio, no, de momento no ingresó ninguna pregunta, entonces agradezco mucho la participación que has tenido con nosotros. No sé si querés ahondar en algún tema. No, solamente, como les decía, los límites máximos de residuos es un tema importante para cualquier productor agrícola. De esto, lo más importante, siempre lo recalcamos con Luis, es que si utilizamos todas las recomendaciones correctamente, de acuerdo a lo que indica la etiqueta del panfleto, vamos a lograr productos con LMR bien y productos que no van a ofrecer ningún riesgo al consumidor. Con eso terminaría, Luis, gracias. Perfecto, Julio, muchas gracias. Así es que pues también la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas lo que pretende con este tema de capacitación es que podamos replicar en algún momento el hecho de que la información que les brindamos sea de total ayuda para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, entró una pregunta, Julio, no sé si quieres darle respuesta. Sí, adelante. Bueno, Daniel López te hace la consulta. ¿Sería bueno eliminar por completo los residuos de plaguicidas en los alimentos? ¿O había ninguna diferencia? Vamos a ver, no entendí muy bien la pregunta, pero precisamente todos los estudios que se hacen es porque en algún momento todo alimento puede llevar algún nivel de residuo. Y lo importante aquí es demostrar y estar seguro de que ese pequeño residuo que puede llevar al alimento nunca le va a hacer daño a nadie, pues a la persona, aunque lo consuma diariamente. Por eso es que se ponen los LMR. Si no queremos tener residuos, no usemos productos, pero al no tener productos, la producción agrícola mermaría en un 50-60%. Entonces, ¿qué hacemos para alimentar a toda la gente, verdad? Es decir, eso no podemos, ¿cómo se llama? Pretender dejar de usar productos agroquímicos en la producción porque cada vez hay más gente, pues cada vez tenemos que producir más. Lo importante es que sepamos que tenemos que utilizarlos correctamente y que si vamos con los límites máximos de residuos tal como se indica en la normativa, no vamos a ofrecer absolutamente ningún peligro ni ningún riesgo a nadie, ¿verdad? Perfecto. Gracias, te agradecemos mucho. Y pues agradecemos la ponencia de esta tarde, nuevamente dándoles la invitación para el día de mañana a las 5 de la tarde. Nos pueden acompañar con el tema Tratados Internacionales y Normas FAO. De parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les deseamos una muy buena tarde. Hasta pronto.